Muy buenas tardes para todos. Es para nosotros la corporación tenerlos por estos lados. Eh, Estamos muy felices de que estén aquí participando de este evento, del texto a la transmedialidad. Como ustedes bien saben, este proyecto nace de la necesidad de compartir pues con todas las personas que hemos tenido que vivir esta pandemia otras maneras de presentar nuestros productos y, si es posible, que se repliegue, se replique este proyecto que estamos generando aquí. Es decir, que otras personas puedan aprender de esto que estamos haciendo en estos cursos. El día de hoy, antes de comenzar, como ustedes bien saben, vamos a empezar a hablar sobre el guión y la importancia del guión en todo este juego de los medios. Queremos hacerles un breve, digamos, resumen de qué es lo que vamos a ver alrededor del curso, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos una presentación donde vemos cuál es el cronograma que vamos a seguir. Como se puede ver allí, hemos tenido la primera clase, que fue la semana pasada, donde se hizo una introducción y conceptualización de la literatura y la transmedialidad. Allá hablamos de tres conceptos básicos que van a ser el eje transversal de todo el curso. Estos son, por supuesto, la transmedialidad, que es a donde quisiéramos llegar, pero antes hablamos del concepto de intermedia, cómo varios medios intervienen en un producto, la multimedia, ¿sí? Y la transmedialidad. Esos fueron los tres conceptos que vimos en la introducción. Para los que no nos pudieron acompañar en esa sesión, pueden encontrar el video del en vivo en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook. En Facebook pueden ir y mirar pues todo lo que pasó allí. El día de hoy nos acompaña uno de nuestros maestros para hablarnos de literatura, cine y las perspectivas del guión como base multimedia. Luego vamos a hablar de la fanfiction, de los youtubers, de las redes sociales en nuestra tercera sesión. Hablaremos de la novela gráfica en la cuarta. Pasaremos a ver la radio y sus nuevos medios como el podcast, cómo se juega allí con todo esto. La literatura, la danza y los nuevos medios en la sexta clase. Una clase muy importante sería la séptima, que serían los medios publicitarios, porque es a partir de estos medios publicitarios quizás que podemos hacer que el público, los usuarios, empiecen a transformar nuestro producto en un producto transmedia. Porque acuérdense que era muy importante aquel concepto que vimos en la clase pasada de la interactividad. Luego veremos nuevamente el guión, pero ahora enfocado a los videojuegos, cómo se construye allí, cómo se ve en esos lugares. El teatro, la improvisación, el performance tendrá lugar en la novena sesión. Y por último haremos un cierre donde veremos cómo todo esto previamente enunciado, cuál es la relación que tiene, cómo se ven estas relaciones. Entonces, sin más, quisiera pues invitarlos a esta sesión, espero que sea de su agrado. El día de hoy, como les dije, vamos a hablar del guión, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de esas relaciones que tienen el guión con todos estos medios. Y para ello hemos invitado a uno de nuestros compañeros y amigos, Alejandro Santos Gómez, quien viene trabajando hace más de 2 años alrededor de este tema y quien en este momento se encuentra como asistente de dirección de un documental que se llama El ajedrez oracular. Quisiera pues darle saludos a Alejandro. Alejandro, ¿cómo has estado? Qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío, Juanjo, estoy muy emocionado. Esta es la primera vez que estoy en un en vivo por Facebook. Encantado de participar en este proyecto. Entonces, cuando vos me digas, comenzamos con este viaje que yo espero sea para ustedes tan gratificante y tan divertido como para mí montar. Alejo, antes de comenzar, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué proyecto estás ahora del documental? ¿Cómo nació? ¿Cómo es ese ejercicio que has tenido ahí con el guión? Como para que vayamos entrando en calorcito y ya de pronto empezar en materia. Claro que sí. Ajedrez Oracular es un proyecto que nace al igual que este proyecto del texto a la transmedia de convocatorias que lanza el Ministerio de Cultura, en este caso en el área de comunicaciones,
para hacer un cortometraje de no ficción con celulares, con dispositivos móviles, en el cual se rescaten saberes ancestrales y cultura por parte de adultos mayores, ¿cierto? Personas adultas mayores. Entonces, pues yo conocí a dos personas a través de mi mamá, que son amigas de ella, y que tienen esta práctica muy encantadora, muy embrujante, muy bacana, que se llama el ajedrez oracular, que es básicamente leer el I Ching, un libro ancestral chino oracular, a través del juego del ajedrez. Entonces estamos montando en este momento ese documental en compañía de artistas como Sebastián Giraldo, Checho Mejía, y esperamos que sea un proyecto muy bacano también. Qué bueno, Alejandro. Bueno, Alejo, para que nos oigamos más amistosos. Alejo, bienvenido. Bueno, estamos para escucharte. Sabemos que va a ser un momento muy interesante. Cualquier cosa aquí estoy para apoyarte. ¿Listo? De una, Juan, muchísimas gracias. A mí me gustaría empezar rescatando una cosita que decías desde un principio, es que vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de guión, vamos a estar hablando de historia, de literatura. Cuando se piensa en el guión como tal, es muy difícil salirse de esos dos ejes que son la literatura y el cine. Pero lo bacano del guión es que el guión se constituye como una forma narrativa propia que trasciende las barreras del cine, que trasciende las barreras de la literatura y que adquiere diferentes especificidades dependiendo desde qué perspectiva se aborde el guión. El guión, no sabemos realmente ese término, en qué momento de la historia surge, pero sí sabemos cuál es su raíz. Guión viene de la palabra guía. En ese sentido, nosotros en esta sesión queremos entender el guión como un texto en el que se exponen ideas, contenidos y los detalles necesarios para la consecución de algún fin, de alguna finalidad. Esta finalidad puede ser una obra literaria, puede ser una película, pueden ser videojuegos, puede ser un programa radial, pueden ser muchísimas cosas. Por eso, aunque vemos que el guión está obviamente ligado a ese medio que es el escrito, la textualidad, también se relaciona con otros medios y con diversas disciplinas. Nosotros nos vamos a enfocar en la cinematográfica precisamente porque el cine, al igual que el guión, involucra texto, imagen, fotografía, video, sonido. Y por lo tanto, el cine lo concebimos como un medio multimedial, ¿cierto? Nuestra propuesta es que esa multimedialidad del cine ya viene inmersa en el mismo guión. Y para ver cómo se desarrolla, digamos, como esa multimedialidad que llega a tener el guión, queremos descubrirlo a partir de su historia, que es una historia muy bacana que va más allá de la invención del cine como tal. Existe esta concepción que pues, para mí en cierta medida es errada, y es que el guión cinematográfico nace en el siglo XX junto con el cine. Y esto, digamos que es cierto en parte, pero cuando se habla del formato estándar, que retomaremos en un futuro. Pero cuando hablamos del texto que sirve para un fin más allá de lo literario, cuando hablamos de ese texto guía y cuando hablamos de la escritura cinematográfica, tenemos que remitirnos a unas raíces que van, como ya les decía, más allá de la invención del cine. Podemos empezar este viaje por allá, por el año 1600, más o menos, en algo que se denomina el periodo barroco. Pero eso suena pues como algo demasiado gigante, algo demasiado amplio. Cojámoslo más cortico, más específico. Vámonos para España. En este siglo, en España se están viviendo unas cosas muy jodidas, porque hay mucha inestabilidad política, se da la caída de un imperio, hay mucha pobreza, hay guerras
precisamente que se desencadenan a partir de la caída del Imperio Español, y a ellos no les toca como a nosotros una peste, un COVID que estamos viviendo ahora y que ojalá dentro de poquito se acabe la cuarentena, sino que ellos en ese siglo se tienen que mamar 3 pestes seguidas. Entonces hay una alta tasa de mortalidad. Las guerras hacen que las poblaciones que viven en el campo se tengan que desplazar a las ciudades, entonces hay una gran concentración poblacional en las ciudades, y básicamente los españoles necesitan que les alegren el parche, porque eso está muy triste, eso está muy jodido para ellos, y ahí es donde entra a jugar un papel el arte, y específicamente el teatro, que durante ese periodo barroco adquiere una característica que no tiene en periodos anteriores, por decir cualquier cosa, el Renacimiento, y es que se empieza a ver una sobreproducción de obras para el consumo masivo. Mejor dicho, en esa época los españoles van al teatro como nosotros vemos Netflix. Eso es una cosa de todas las semanas. Y en ese contexto, donde ellos pues ven muchas comedias, surgen personajes como Lope de Vega, entonces vemos que los textos, los libretos teatrales, pues se tienen que escribir muy rápido también, y no importan tanto como libro, no importan, hay muchos que ni siquiera llegan a la imprenta, que por esa época también inventa Gutenberg, sino que eso sirve para el montaje escénico, teatral, y luego va para la basura, ¿cierto? Estos textos sirven sobre todo y sientan unas bases estructurales para la replicación de modelos, para que se puedan hacer estas obras así con la velocidad. Digamos, López se tenía que jalar 1 o 2 obras en solo una semana o en periodos muy cortos de tiempo. Entonces, esto permite ver el surgimiento de géneros y estructuras en las que se repiten personajes, en las que se repiten argumentos, temáticas, y esto, por muy lejano que nos parezca, resulta muy cercano al Hollywood dorado de los primeros años, porque así como en este periodo barroco, en lugares como Italia tienen algo llamado la comedia del arte, géneros por ese estilo, en el Hollywood de 1920 pues tienen el western, tienen las películas de gángsters, donde se repiten personajes estereotípicos, se repiten argumentos. No importa tanto la originalidad como tal de esto, sino que haya un entramado familiar con algunas variaciones. De este siglo, de este periodo, nos quedan entonces 2 tips para iniciar el viaje, y es que la escritura cinematográfica, primero, nace de esta producción masiva de textos para la escenificación, y estos textos no tienen una trascendencia más allá de esa puesta en escena. Y el segundo tip, que es muy importante tener en cuenta, es que el guión nos da unas estructuras que permiten la replicación. Me gustaría saber si hasta el momento hay de pronto algún comentario en Facebook o alguna pregunta para pasar del barroco a 1800, que es nuestra siguiente parada en este viaje. Alejo, vamos muy bien, tenemos muchos comentarios, pero pues hasta ahora no hay preguntas. Queremos recordarles a todos que pueden participar por medio del chat de este programa, e intentaremos en la medida de lo posible responder sus dudas. Bueno, Alejo, ahí veo que estamos entrando ya en el siglo XIX. ¿Qué nos trae? Exacto. ¿Qué nos trae el siglo XIX, hombre? El siglo XIX nos trae muchas cosas. Es un periodo muy movido y que para los historiadores se considera como el siglo que realmente da luz, que alumbra el cine. Esto se da porque el cine es hijo de invenciones técnicas que se logran durante todo ese siglo, y también de muchas influencias narrativas que vienen de diferentes disciplinas y líneas artísticas. Aquí, para no enredar mucho la pita,
nos vamos a remitir a tres específicamente. Entonces, primero está la fotografía, segundo el teatro de nuevo, pero ya el teatro decimonónico, y tercero la novela. Entonces, me gustaría que desde producción, para meternos ya a esa parte de la fotografía, vayamos poniendo la diapositiva de los panoramas. El panorama, les voy a ir explicando por si ustedes no saben o no han escuchado de él, hace parte de una serie de ilusiones ópticas que también sientan las bases para la invención de la fotografía. Y el panorama es una cosa brutal porque es como entrar a una carpa de circo en la que todos los espectadores están en medio, ¿cierto? En el centro de la arena. Y alrededor en los muros de esa carpa, extienden un lienzo de dimensiones muy gigantescas en el que tienen pintados de forma muy realista casi siempre paisajes de las ciudades que en este mundo moderno, cada vez más industrializado y más desarrollado, pues tiene grandes avances. A ver si ya la tenemos en pantalla. Eso, perfecto. Entonces, ahí en la imagen vemos en la parte de abajo cómo es a grandes rasgos este espectáculo, ¿cierto? Va mucha gente, es muy chévere porque este tipo de shows vienen acompañados de narraciones previamente guionizadas y recitadas por algún showman o algún entretenedor, y también se utiliza música para efectos melodramáticos, para, digamos, acrecentar los efectos dramáticos de esa narración que va contando el showman. Y lo que se ve en el lienzo es muy parecido a esa franja que ven en la parte superior, en la cual hay un paisaje de Edimburgo, ¿cierto? Este tipo de trucos, este tipo de espectáculos visuales son muy importantes para la historia del cine porque empiezan a sentar las bases de un lenguaje de imágenes en movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen cosas como el cambio temporal inmerso ya en una imagen o las secuencias. Por el momento podemos dejar de mostrar el panorama y nos vamos ya para la segunda línea de influencia, que es el teatro decimonónico. El teatro, ya no el teatro de Lope de Vega que veíamos en el barroco, sino este del siglo XIX, se caracteriza por inscribirse en una tendencia epocal que es darle primacía a lo visual, a lo que se puede ver. Esto quiere decir que muchas obras suprimen los diálogos, y esto es un nexo muy bacano con el cine mudo, porque cuando las acciones que se muestran sobre tablas son demasiado complicadas o el dramaturgo cree que amerita dar una explicación al público de qué es lo que está viendo, no acude al diálogo, no acude a la voz, sino que acude a cuadros de texto que muestra antes de que corra la escena como tal. El uso de la música en este tipo de obras es comparable al que le da a la música muchas películas y compositores hollywoodenses como Max Steiner, que reconocemos entre otras películas pues, por haber musicalizado Casablanca, Lo que el viento se llevó y King Kong. Se utilizaba mucho la música para acrecentar, al igual que en los panoramas, esos efectos dramáticos. Y algo muy importante, como todo está concentrado en la imagen, entonces las emociones que se desprenden de la historia que se cuenta sobre las tablas no la vamos a ver a través de grandes monólogos, soliloquios, no va a ser lo verbal lo que lo represente. Si un personaje tiene rabia y se enoja con otro, va y le da un golpe; si está enamorado de una doncella, va y le da un beso, va y la corteja, pero hay, como ya les decía, una supresión del diálogo. Y la escritura de estos libretos decimonónicos es muy parecida, es muy similar a la escritura que vamos a ver ya avanzando un poco más en los guiones cinematográficos. Me gustaría que fuéramos mostrando en pantalla un ejemplo que tenemos del autor David Velasco, que es una escena sacada de la obra The Girl of the Golden West. En esta, vamos a ver si ya está, perfecto.
Es muy bacano porque se empiezan a meter todas esas innovaciones tecnológicas de las que les vengo hablando. Por ejemplo, en el primer renglón, en los primeros renglones dice, Velasco enrolló todo un telón de fondo pintado para una gran panorámica, o sea, ahí están ya los panoramas. Ahí está la música también, si avanzamos un poquito ya por la mitad del párrafo, se ve. Se agregan entonces sonidos de banjo, canciones y ecos provenientes de una sala de juegos. Y lo más importante, que es la innovación tecnológica que viene, la iluminación. Pongamos mucha atención a lo que dice aquí. Allí, la iluminación se atenúa gradualmente hasta llegar a la total oscuridad. Cuando se hace de nuevo la luz, la escena se ha cambiado para mostrar otra escena. Aquí quiero hablar de un golazo para el teatro y es la invención de la iluminación a base de gas carbón. Antes ellos pues no tenían como nosotros ahora los aritos de luz de TikTok, no. Para ellos iluminar una escena era realmente muy difícil y no podían tener mucho control, pero con esto ya pueden atenuar la luz, pueden llegar a la oscuridad completa o a la iluminación total de una escena para marcar el inicio o el final de una acción o de una secuencia cuando quieran sin necesidad de recurrir al telón para cerrar o abrir lo que los espectadores van a ver. Y esto, aunque parece pues un simple artilugio tecnológico, tiene una influencia en la narrativa, una influencia muy importante porque se empiezan a ver estrategias narrativas que en el cine, en toda la historia del cine, van a ser muy importantes. Por ejemplo, están los flashbacks, que es cuando se tiene algo de la narración presente para contar algo que sucedió en el pasado. Están los flash forwards, que son muy parecidos, pero cuentan lo que sucede en el futuro. Empieza a haber experimentaciones muchísimo más estilizadas con la alucinación, con el sueño, temas que van a ser tan importantes para la vanguardia, de la cual ya llegaremos a hablar. Y la cosa es que este tipo de innovaciones pues no son gratuitas. Muchísimos teatros de Inglaterra y de Estados Unidos por intentar domeñar, pues como utilizar este tipo de luz, pues incendiaron sus teatros. Y es que este tipo de escrituras, como la que vemos de David Velasco, van a ser muchísimo más sencillas de concretizar en el cine que en el teatro, porque en el teatro es muy difícil mostrar una acción en simultáneo, mostrar cómo cambia un escenario de un momento para otro, sabiendo que todo está sucediendo en ese mismo instante. Ahora pasemos a la tercera influencia, que es la novela. Aquí pillamos que la prosa de autores como Julio Verne, Flaubert, Dickens, son una influencia muy importante para los pioneros del cine. Incluso pioneros como David Griffith, del cual también hablaremos dentro de poco, comparaba el arte de hacer películas a escribir imágenes con luz, ¿cierto? Entonces ellos se nutren mucho de ese estilo de narración para la forma en la que van a mostrar las imágenes en pantalla. Y no solo eso, está algo que pues para nosotros es muy familiar, que son los remakes y que pensábamos pues que las adaptaciones y los remakes es algo de hoy, de Game of Thrones y de otro tipo de sagas, pero eso está desde los inicios del cine. Los pioneros del cine comenzaron a hacer películas adaptando los argumentos de la literatura y especialmente de las novelas a la pantalla grande. El resumen que nos deja pues todo este recorrido hasta ahora son los siguientes tips. El primero, que las innovaciones técnicas dan pie a la escritura cinematográfica. Entonces siempre hay que tener en el horizonte cuáles son las innovaciones técnicas de las cuales disponemos, cuáles son las posibilidades que éstas nos dan para llevar el cine o cualquier otro contenido cultural a otro nivel. Y segundo, muy importante, las imágenes son el fundamento del guión. Todo lo que nosotros queramos contar, todo lo que nosotros queramos poner en pantalla, se tiene que ver
a través de imágenes. Si nosotros queremos poner que un personaje se siente triste, no basta simplemente con decir Alexandra se siente triste o Edward está muy enamorado. Eso se tiene que transmitir a través de acciones, de imágenes. Wow, me gustaría ver cómo vamos con los comentarios, si hay alguna pregunta hasta ahora. En el momento no tenemos preguntas, pero bueno, vamos bien, la gente está muy atenta. No sé, por allí podemos darle un tiempo mientras tanto a que nos vayan contando si tienen por ahí alguna pregunta y vamos conversando aquí mientras tanto, Alejo. Dale, Alejo, si entonces, quieres, contanos mientras eso, dale. Contanos más o menos cómo funciona esa escritura en relación a la luz. Es decir, ¿qué tendríamos que poner? Ya la escritura empieza a hablar de una luz artificial. Digamos que antes yo entendía que era pues a través del sol, que hacían como huecos en los teatros o cosas así. Entonces solamente en el día teníamos ese juego de luces o cómo funciona pues. Vale, aquí en los momentos iniciales del cine se dan fenómenos muy, muy bacanos en cuanto a eso de la luz. Primero, no contamos todavía con lo que vos mencionás, que es la luz artificial, o sea, todavía no se ha avanzado hasta ese punto como para contar con luz artificial, entonces se depende mucho de la luz solar. Hay unos casos en Francia, como el de Georges Méliès, que lo mencionaremos dentro de poco, en los que él hace todo un set en donde los muros, los techos, absolutamente toda la estructura exterior está construida con vidrio para que el sol pudiera ingresar en el espacio y que fuera muchísimo más fácil grabar, ¿cierto? Somos muy dependientes aún de la luz solar. En Estados Unidos sucede una cosa similar y muy charra, es que la razón por la que Hollywood está en California, o al menos una de las razones por las que Hollywood está en California, es por el sol. En California hace un verano desastroso, o sea, vos vas y no podrías tener puesto una chaqueta como esta, hace un calor impresionante, el sol siempre está en cúspide, entonces esto les permite a ellos grabar con muchísima más facilidad, ¿cierto? Esa es una de las razones, entre otras, pues también está el hecho de que en el este, en el noreste de Estados Unidos, que siempre ha sido como el centro cultural, o al menos lo fue hasta principios del siglo XX, había mucha censura, había mucho problema por cuestiones de patentes, y el cine se une a este mito de ir al oeste, del destino manifiesto que tanto se nos cuenta en los westerns, y una de sus guías principales para dirigirse hacia su destino es el sol. Hay una cosita que me gustaría agregar del periodo que acabamos de pasar, y es que durante esos inicios del cine, pues su dependencia al teatro y su dependencia a la literatura va a hacer que sea muy complicado el hecho de que se consolide un lenguaje propiamente cinematográfico, ¿cierto? Y esto en parte porque muchos de esos pioneros que trabajan en las primeras producciones cinematográficas, lo que se llama el cine primitivo, vienen precisamente del teatro y no del teatro pues más elitista o del teatro más encumbrado, porque el cine comenzó siendo una atracción de feria. Entonces, los artistas pues, un poquito más pintiparados no le veían mucho prestigio a meterse con eso del cine. Tenemos preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas, Alejo. La primera es de Valerie Montoya. Dice que qué tipo de género era el que más se manejaba en el cine mudo. La comedia. Pregunta, que si es la comedia. Y en los guiones se especifica también si se graba en exterior o en set, como lo hacemos hoy con los guiones actuales. Digamos que entonces la pregunta iría dirigida si en aquel tiempo ya se empezaba como a jugar con eso que vamos a ver ahora, que son los indicativos. Lejo. Perfecto, listo. Yo voy a comenzar respondiendo entonces la última pregunta primero, y es lo de los sets como tal. Los sets existen, como les digo, las películas de Méliès son más o menos de 1902,
al menos su gran obra maestra, que es El viaje a la luna, y él ya tiene montado un set como tal, esa casa de la luz por la cual el sol puede atravesar las ventanas y los techos, que todos son de vidrios. Eso se puede considerar como un set, pero el set, como lo conocemos hoy, que implica toda una industria montada, un sistema de producción, distribución, etcétera, eso va a venir un poquito después y se consolida durísimo, durísimo a partir más o menos de 1915. Ahora, si me recuerdas la primera pregunta, creo que era sobre Sí, los géneros. la ¿Cierto? primera pregunta era que qué tipos de géneros, digamos, al comienzo del cine, el cine mudo, eran los que más se escribían, que si era, o los que más se daban, si era la comedia. Bueno, yo diría que son tres específicamente. Está la comedia, que se representa a forma de gags, de chistes, de bromas, y que viene desarrollándose a medida que las capacidades narrativas del cine, digamos que van evolucionando, y ahí es que surgen figuras a partir de 1911 a 1920 como Buster Keaton, Chaplin, que consolidan ese género de la comedia del cine mudo que nosotros reconocemos tanto. Además de eso, también está el documental. El documental es muy importante. Dicen que el cine nace y que en su momento de nacimiento lo que se hacen son documentales, porque lo que se está haciendo es grabar la realidad en directo. Entonces, por un lado documental, y el otro serían los melodramas. Los dramas que están muy inspirados también en estas novelas rosas decimonónicas. Bueno, Alejo, por aquí tenemos otra preguntita que nos hace Janiel David. Janiel nos pregunta, hola Alejandro, tengo una pregunta. Hola. ¿Hay algún acceso a guiones de película o producciones escritas que se pueda ojear? Es decir, que si conoces algún link o alguna manera para entrar a ver guiones. Claro que sí, ese tipo de contenidos se pueden encontrar muy fácil en la web, y ahorita pues porque te sirven más los links como tal a que yo simplemente te diga los nombres de las páginas donde se pueden encontrar. Entonces ahorita a medida que vaya avanzando la sesión, te dejaremos en los comentarios de Facebook los links para que accedas a ese tipo de contenidos. También, además de páginas donde se pueden descargar pues, guiones, hay páginas donde se dedican a dar clases de cómo escribir guiones, y todo este contenido es gratuito, de gente muy profesional y muy entregada a su oficio que pues regalan su labor. Aquí en la parte de abajo estamos viendo uno de los tantos que hay, es el del imsdb.com, pero el problema allí es que la mayoría de los textos que podemos encontrar es en inglés, ¿sí? Eso es la única como cuestión allí. Bueno, Alejo, si quieres vamos continuando entonces con... Claro, voy a rematar una última cosita ahí para decir uno de los nombres de una vez, donde sí se encuentran guiones en español y no tanto en inglés, que son los que más hay en internet. ABC Guionistas es una página creada por unos profes de guión españoles donde sueltan todos estos contenidos. Ya pues rematando con eso, entonces sigamos. Acabamos de dejar el siglo XIX, ya estamos en esa transición entre el XIX y el XX, y ahora sí, por fin, llegamos a la gestación progresiva de eso que les decía, se llama el formato estándar, o como los gringos suelen conocerlo, pues simplemente la forma clásica de hacer guiones. Esto es paralelo al nacimiento del mismo cine e intervienen varias figuras que iremos tocando. La primera de ellas, la de los hermanos Lumière. Se suele comenzar la historia del cine, o sea, como que el reloj empieza a andar con los Lumière por una leyenda, una anécdota muy bonita, y es que ellos en 1895 hacen una proyección en una de esas ferias parisinas, en la cual muestran un tren que está andando directamente hacia la pantalla, y la gente que está viendo esa función, pues no estando acostumbrados a ver imágenes en movimiento, ahora un tren que se les viene encima, pues se pegan el susto, se esconden, y ya después vienen las risas.
comenzamos con los Lumière y con su mito, porque pues si este es el arte de escribir con luz, ¿quiénes otros van a ser los padres fundadores que unos hermanos cuyo apellido en francés significa luz, Lumière, ¿cierto? Obviamente ellos no están solos. El inicio del cine es una carrera de patentes, de inventores que quieren perfeccionar los modos de grabar, y otros nombres que se podrían mencionar junto al de los Lumière, pues sería el de Thomas Alva Edison. Pero para nuestro fin, que es contar esa progresión de la narrativa, tomamos a los Lumière como punto de partida porque ellos son los que hacen la primera película dramatizada en la que se puede reconocer fácilmente un inicio, un nudo y un final. Vamos mostrando en pantalla la diapositiva del regador regado. El regador regado, para quienes no lo conozcan, es precisamente un gag, una comedia de las primeras comedias físicas que hay, y en ella hay un jardinero que está regando unas matas, aparece un chiquillo que es como un pillo, se para, pone su pie encima del tubo de la manguera y así corta el flujo del agua, y entonces el jardinero tiene que mirar por el hueco, por la boquilla, así, y cuando está mirando, el niño aprovecha para quitar el pie y ¡pah!, dejar mojado al jardinero. Este es un chiste que ha tenido pues unas repercusiones impresionantes, ha llegado a aparecer incluso hasta en Los Simpson, pero en vez de una manguera, Homero se pone en el ojo una aspiradora, entonces le queda el ojo así súper pepón. Lo que nosotros rescatamos de este chiste es que los Lumière tienen que hacer elecciones conscientes de qué es lo que van a grabar, y eso hace que se vaya consolidando más ese lenguaje cinematográfico del que venimos hablando. Con ellos, pues, aparecen los desplazamientos de cámara, que es cuando una cámara se mueve sin necesariamente moverse sobre su eje, sino simplemente desplazándose, y también de una forma muy incipiente los planos como tal. Aquí, por ejemplo, ustedes me están viendo en un plano medio corto. Sin embargo, no son esos chistes los que hacen que el cine dé ese paso agigantado para descubrir las propiedades que tiene como lenguaje, sino precisamente el documental, otro de los géneros más asiduos de los comienzos del cine. ¿Por qué? Porque en esa época los cineastas no podían distorsionar el tiempo, o sea, ya de por sí era un milagro el hecho de poder capturar el tiempo y reproducirlo. Pero cuando los Lumière y los emisarios que ellos mandaban con el cinematógrafo, que fue el aparato que inventaron, los mandaban alrededor del mundo a grabar curiosidades, noticias, eventos importantes, pues había eventos que no sucedían así, sino que les tenía que hacer un seguimiento como de semanas. Como un príncipe va a desembarcar en tal lado para su coronación, entonces eso ocurre en momentos distintos, en lugares distintos, y eso fuerza a los documentalistas a elegir primero qué se va a grabar y luego cómo lo van a mostrar en pantalla para que la noticia, el hecho noticioso, se entienda con una continuidad espacio-temporal. Y esto nos entrega lo que es el montaje en su etapa más primitiva, literalmente puro corte y pegue. Y empezamos a ver otras cosas como la elipsis. La elipsis es un concepto que significa simplemente saltos espacio-temporales. Y estos saltos espacio-temporales empiezan a ser la base para la narrativa cinematográfica. Sin embargo, a pesar de este paso agigantado que dan los Lumière con el cinematógrafo, para ellos el cine no pasa de ser una moda, así como los blue jeans botacampana. Ellos no se dan cuenta de todo el potencial que tiene el cine como arte. Y paralelo a ellos hay otras personas que no están ya tan concentradas en el documental, sino que empiezan a explorar la ficción. Una de ellas, y que la historiografía cinematográfica afortunadamente está rescatando cada vez más, es Alice Guy. Alice Guy es la mamá de los pollitos, o sea, es una mujer que fue al mismo tiempo guionista,
fue directora, fue productora y ella fue la primera en llevar a la pantalla películas de ficción sobre cuentos de hadas y para ello utilizaba unos trucos muy bonitos. Ella le deja el terreno preparado a otros grandes exponentes como Méliès. Méliès, que ya lo mencionábamos antes, es un ilusionista. Él es un mago, incluso pues él viene de actuar con Houdin, que es un mago muy reconocido en el ámbito francés, y ve esto del cine y le ve mucho potencial para las ilusiones que él quiere crear. Entonces él empieza a contar historias de ciencia ficción, historias de viajes, donde vemos a dragones escupir fuego, a calaveras que bailan y desaparecen tras el humo, y todas esas cosas son posibles gracias a innovaciones técnicas como el trucaje, que es cuando algo aparece y desaparece en pantalla, imaginos que aquí hay un fantasma y ¡pah! Aparece y vuelve a desaparecer. Gracias a la sobreimpresión, que es cuando se cogen dos fotogramas distintos y se pegan uno sobre otro, y a los fundidos. Los fundidos es básicamente pues, algo está pasando en pantalla y la pantalla se va a negro o se va a blanco. De Méliès, lo que a nosotros más nos importa es su método de escritura, porque Méliès es la primera persona que en cine como tal hace esos cambios de escenario que ya veíamos en el guión de David Pelasgo. Y para hacer estos cambios de escenario, él tiene que enumerar cada uno de esos escenarios que va a aparecer en pantalla y los tiene que describir. Esto a Méliès como director le da mucho más control y permite el estructuramiento de la historia que se va a contar. En su obra maestra, que es El viaje a la luna, vemos un total de 12 escenarios que van desde el Congreso de los Astrónomos, que están averiguando cómo proyectar un misil hasta la luna, hasta la llegada de los astronautas después de pelear con los selenitas. Y gracias a ese sistema que llegó a llamarse escaleta y que es una de las herramientas más útiles para cualquier guionista, una lista en la que puedan enumerar cuáles son las acciones que ocurren durante la historia y cómo se van a estructurar, en qué orden van a ir. Pues gracias a esto empieza a mejorar esta vaina de la continuidad narrativa a través del espacio y del tiempo. Pero Méliès tiene una gran limitación, como todos los pioneros de principios del siglo XX, y es que hacer película es una vaina muy cara, ¿cierto? Entonces está el metraje es con lo que se graba y el metraje es demasiado costoso. Entonces las escenas como tal no están guiadas por la acción que ocurre en ellas, sino por el tiempo que les dé para grabar lo que sea que se pueda grabar en ese tiempo, porque no hay tanta plata para tanto metraje. Entonces vemos que lo que se ve en pantalla no está guiado tanto por las acciones, sino por la escena que podemos ver y por cuánto tiempo la podemos ver. Esto se empieza a superar avanzando el tiempo, ya llegando a ese 1915, con figuras como Griffith. D.W. Griffith es un director que a algunos les puede sonar porque en 1915 pues, estrena su película del nacimiento de una nación, a la cual hoy le damos mucho palo y mucha madera por su alto contenido racista. Pero esta película y la figura de Griffith se le reconoce sobre todo porque, digamos que inaugura el cine como un lenguaje moderno, y esto es gracias al montaje, a la edición. Con Griffith, la edición se convierte en la esencia narrativa del cine. Y es que sin edición, sin esa forma estilizada de cortar y pegar, el cine es teatro, ¿cierto? Dos de los grandes aportes que hace Griffith son la alternancia temporal. Entonces, lo que quería David Velasco en su obra, que era mostrar dos cosas que están pasando simultáneamente, con Griffith se puede hacer. Y esto constituye la base para persecuciones, películas de suspenso, y luego se extiende a todos los géneros y a todas las narrativas. Y la otra es la fragmentación del espacio. Aquí ese incipiente avance en una definición de la escala de planos que se empezaba a ver con los Lumière, ya aquí se concretiza. Entonces,
no se ven las cosas en cámara quieta, un solo plano como este plano medio que estamos viendo, sino que se empiezan a ver primeros planos, se empiezan a ver planos, primeros planos, ¿cierto? Cosas más detalladas. ¿Y esto cómo influye en la escritura de los guiones? Influye porque además de definir ya los escenarios y además de definir cuáles son las acciones que están ocurriendo, pues ya estamos más concentrados en las imágenes y se tiene que describir más detalladamente lo que está pasando. Entonces, si quieres mostrar un dedo, una mano, un ojo, el rostro de la persona o solo medio cuerpo, ahora eso va escrito en el guión. También reconocemos a Griffith porque él, junto con otras dos personas, Thomas Ince y Max Sennett, está en la cúspide de un sistema ya consolidado de producción, de distribución y de exhibición, que es lo que por allá en 1920 va a devenir en Hollywood como tal, ¿cierto? ¿Y qué pasa en este sistema? Que se hacen películas como si se hicieran carros, en una línea de ensamblaje donde hay equipos y estos equipos están encargados de cosas específicas para la producción de la película. Hay unos que ponen las llantas, hay otros que aprietan las tuercas, hay otros que tienen que pintar el carro. Y lo bacán es que todo ese sistema se va a ver reflejado en la escritura. Y eso es lo que llamamos el continuity script, que para las personas que hayan leído guiones alguna vez, pues es el encabezado. Vamos a mostrar en pantalla un ejemplo de continuity script. Vamos a ver, ya va estando. Perfecto. Ahí vemos una acción muy sencilla. Manolo entra a la oficina y saluda a Laura. Pero ¿qué más se ve? Entonces está la enumeración de esa acción, ¿cierto? Esa enumeración que le permite al sistema, le permite organizar el trabajo, le posibilita la creación de calendarios. Además, se ve si la grabación va a ser en interiores o en exteriores, cuál va a ser el escenario, si es una oficina, si es una casa, y va a especificar también qué tipo de luz se necesita, si es luz de día, si es luz nocturna, si es luz de la tarde, y esto hace pues, que entonces los equipos sepan qué tipo de escenarios y decorados necesitan, qué tipo de luces van a necesitar para grabar, qué tipo de cámaras. Además, en la descripción de la acción, pues se ven cuántos personajes van a estar presentes durante la grabación, ¿cierto? Esto sirve pues para hacer los contratos, para saber cuántos extras, etcétera, y se definen las acciones de un modo más concreto. Si la escena no fuera simplemente que Manolo entra en la oficina y saluda a Laura, sino que entra en la oficina y le va a disparar a Laura o le va a regalar una caja de chocolates, pues bueno, sabemos que hay que conseguir una caja de chocolates o una pistola para la escena. Lo charro es que ya para este momento el cine no tiene tantas limitantes técnicas, o al menos el metraje y el costo del metraje no es un problema tan grave a nivel técnico para el sistema de Hollywood, porque ellos tienen mucha plata, o sea, a ellos les da para producir lo que se les dé la gana, básicamente. Entonces, la limitación como tal ya no es técnica, sino que le impone la industria, porque estos productores, estos directores de Hollywood y del Hollywood antes de que sea Hollywood, no creen que un espectador pueda estar 2 horas sentado frente a una pantalla viendo la misma historia. Una película larga, dura media hora y solo hay casos muy excepcionales de esto, como las mismas películas de Griffith, como Intolerancia o El nacimiento de una nación, pues en las que él se da el lujo de jalarse 2 horas, 2 horas y media. Pero entonces esta limitación ya no es técnica como tal, sino que es de la industria. La industria no considera rentable hacer películas muy largas y en las cuales el público se puede aburrir. Y esta vaina va a condicionar mucho el tipo de tramas que se pueden hacer, porque a mayor duración de los relatos, pues se puede hacer mayor desarrollo y mayor complejidad de los argumentos. Dígame, por ejemplo, Dark. O sea, para la tercera temporada, ¿quién carajos entendía
Jonas de dónde venía, era hijo de su propio padre. Bueno, ese tipo de enredos se pueden lograr a medida que hay más tiempo para desarrollar los personajes y enredar más la pita. Esto hasta ahora ha sido pues, como la consolidación progresiva del continuity script, de ese formato estándar, que es la manera en la que la industria de Hollywood y las industrias pues así cinematográficas a nivel mundial hacen las películas, incluso hoy las siguen haciendo así, pero no quiere decir que esa sea la única forma de escribir guiones ni de hacer cine. Contemporáneo a Griffith hay varias tendencias como las vanguardistas que le tiran muy duro a eso y quieren romper con todo. Entre ellas, pues, tenemos la del surrealismo, que hace parte de esas vanguardias cinematográficas que surgen después de la Primera Guerra Mundial en Europa y que se caracterizan por querer romper con lo clásico. Lo charro es que lo clásico apenas se está haciendo, lo clásico apenas se está consolidando. ¿Y qué es lo que caracteriza ese relato clásico? Pues la continuidad narrativa a través del espacio y el tiempo. ¿Qué va a pasar entonces con el surrealismo? Pues que ellos se van a pasar eso por el papayo. La mejor película para mostrar eso, para ejemplificarlo, es Un perro andaluz, hecha por Salvador Dalí y Luis Buñuel en 1929, que es una película rarísima de ver. Quienes ya la hayan visto, creo que me darán la razón, quienes no, pues métanse en ella y vean qué tan sorprendente puede ser. Lo charro de Un perro andaluz es que, a pesar de que el resultado sea muy diferente a una película hecha bajo el formato estándar, a una película de Griffith, Un perro andaluz también tiene guión. Un perro andaluz, para ser hecha, también partió primero de una guía escrita. Y en este caso, pues tenemos muchas evidencias de ello. Hay poemas de Luis Buñuel, hay escenarios mecanografiados tanto por Buñuel como por Dalí, y están los guiones que se publicaron en revistas francesas tiempo después de que la película se estrenó. ¿Y qué es lo más diciente de este tipo de escritos? Confirmamos que hay un acto de selección. Esto incluso lo podemos ver en un testimonio que hace Buñuel, en el que dice que tanto él como Dalí se juntaban en las mañanas para ver qué habían soñado la noche anterior y escoger de esos sueños cuáles eran más probables de aparecer en Un perro andaluz. Entonces, esta selección vemos que está hecha bajo una intencionalidad. Siempre que se selecciona algo, se hace con una intención. Incluso en películas pues, tan raras como Un perro andaluz. Vamos a mostrar un ejemplo de Un perro andaluz. Vamos a ver si ya está en pantalla, ya va estando. En el cual se lee lo siguiente. Primer plano de la mano, en cuyo centro bullen las hormigas que salen de un agujero negro. Ninguna de ellas, sin embargo, se desparrama. Encadenado con el pelo axilar de una muchacha tendida en la arena soleada, encadenado con un equino cuyas púas oscilan levemente, encadenado. Entonces, lo que les quiero mostrar con este ejemplo es que a pesar de que Un perro andaluz se hace muy lejos del paradigma hollywoodense, hay un lenguaje común, y este lenguaje común no aparece simplemente en expresiones como primer plano de la mano, sino en los encadenados. ¿Qué nos dicen estos encadenados? Que hay montaje, que hay edición, que hay cortar y pegar, y que esta constituye el elemento fundamental para la construcción de estos filmes. Y eso va a ser muy diciente de la vanguardia, porque las vanguardias cinematográficas, ya no solo la línea del surrealismo, sino también casos como los de Sergei Eisenstein en la Unión Soviética, van a ser quienes lleven el montaje a un nivel más allá que Griffith. Y sin el montaje, pues no sería posible expresiones tan caóticas como poéticas. El resumen del recorrido hasta este momento, o sea, desde los Lumière hasta las vanguardias, es que primero,
un guión, el que sea, aún los más disruptivos como Un perro andaluz, implican seleccionar y ordenar los acontecimientos, y esta selección y ese ordenamiento producen un efecto. Por poner cualquier ejemplo, en una película de suspenso, en una película de terror, no es igual a que decidan mostrar quién es el asesino al principio de la película a que si deciden mostrarlo a la mitad o al final. Y eso produce un efecto, ¿en qué sentido? En que si lo muestran al inicio, pues el suspenso de la película no puede depender en quién carajos es el asesino, como si lo muestran al final. El segundo tip que nos da el recorrido hasta ahora es que la escritura cinematográfica se transforma con las innovaciones tecnológicas que va incorporando. Desde la panorámica hasta el montaje se pueden ver rastros de esas innovaciones en los avances del guión. Y esto va a ser como más diciente que nunca con la llegada del sonoro, porque el sonoro, el sonido, la sincronización de la imagen con el sonido en el cine va a ser una de las grandes revoluciones de la historia cinematográfica. El cine sonoro realmente viene llegando desde los inicios. Ese fue el sueño y la frustración de inventores como Thomas Alva Edison, que toda su vida estuvieron trabajando por sincronizar audio e imagen, y pues los resultados muchas veces eran deplorables, insatisfactorios, solos de violinistas donde no se escuchaba una sola nota. Pero a medida que las patentes van mejorando, estas tecnologías se van perfeccionando. En 1926, ya cuando Hollywood está plenamente constituido como ese sistema de producción de gigantes, una de las patentes logra esa sincronía de una forma muy decente. Entonces las productoras la empiezan a utilizar, primero en el 26 con una película como Don Juan, y luego en 1927 con El Cantor de Jazz. El Cantor de Jazz es esa película que dentro de la historia mítica del cine se enmarca como la primera por una cosa muy bonita. Pues en esa época la tecnología de sonorización aún no era perfecta y era muy cara. Eso, pues, a pesar de que las grandes productoras hollywoodenses tenían tanto modo, les salió carito. Pues entonces no era posible que esta película tuviera diálogos como los que nosotros vemos en cualquier serie de Netflix hoy, sino que esta película, pues, si iba a tener diálogos, todavía los mostraba con los cuadros de texto. Lo que sí hay es que hay una escena muy icónica en la que el protagonista, que es el cantante de jazz, se para frente a un micrófono y empieza a cantar. Y esta es la primera vez en la historia del cine, se imaginen, eso es gigantesco. Es la primera vez que uno va a una sala de cine y escucha la voz de alguien precisamente en una canción, algo tan bonito. Y pues los que hicieron la película son tan descarados que cuando están aplaudiendo al cantante por la canción, llega y se dirige a la cámara y dice: esperen, esperen, que ustedes todavía no han escuchado nada. Y ese dicho es como un llamado a la guerra, porque a partir de ahí empieza otra vez una carrera de patentes por ver quién puede sincronizar mejor el sonido, quién puede hacer ese proceso más barato, quién puede grabar mejor. Y es una carrera de la cual realmente muy pocas personas salen vivas. Muchos teatros que no se pueden adaptar a esa tecnología cierran, muchas productoras de bajos y medios niveles pues cierran, y solo quedan vivas las grandes productoras de Hollywood. A nosotros, ¿por qué nos importa esta innovación? Por lo siguiente: sonido es igual a diálogos, y los diálogos son iguales a profundidad psicológica. Muy poquitos directores, o sea, de verdad, se puede contar con los dedos de una mano, muy pocos directores habían logrado imbuirle a sus personajes y a sus tramas profundidad psicológica antes del sonido. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es Chaplin. Chaplin, con un baile, con un movimiento de cejas, pues es capaz de hacernos reír y de hacernos llorar. Y como pocos tienen el talento de Chaplin, pocos son tan genios, pues a las productoras hollywoodenses les toca llamar refuerzos. ¿De dónde? Del teatro. Vienen un montón de escritores, directores,
de Broadway, del teatro neoyorquino, y son ellos los que empiezan a tomar la batuta de cómo hacer las películas, de cómo hacer los diálogos. Lo que pasa es que esta gente no está tan familiarizada con hacer cine, con las cámaras, con el movimiento. Es básicamente como si la historia del cine hubiera vuelto a comenzar a partir de ese momento. Entonces ahí se puede decir un desequilibrio en la fuerza, un desequilibrio entre esos dos elementos que son el sonido y la imagen. Pero cuando con el avance del tiempo, pues se logra esa sincronía, los resultados son una cosa maravillosa. Cuando sonido e imagen se logran juntar orgánicamente en la acción, el cine se transforma de una manera que antes no lo habían imaginado. Tanto así que escritores como Cabrera e Infante nos dicen que antes de la llegada del sonoro, géneros que ya eran muy icónicos, como el western y las películas de gángsters, estaban completamente vacías. Ese cine no era cine sin el sonido de un disparo, porque el sonido de un disparo lo cambia todo. Entonces, toma varios años recuperar ese equilibrio y cuando se logra, nos llegan películas tan maravillosas como Casablanca, de la cual les vamos a mostrar un fragmento del guión, previamente la escena más icónica de la película. Este guión fue coescrito por los hermanos Epstein y por Howard Koch en 1942. En pantalla estamos viendo entonces la escena en la que Ilsa debe escoger si quedarse con Rick o si huir a Estados Unidos con su esposo. Y más allá de la trama, más allá del argumento, lo que nos importa es ver cómo en este texto ya están integrados los diálogos con el continuity script que veíamos hace ya rato, que está un poquito más abajo de la imagen. Listo, ahí se alcanzó a ver entonces. 75, exterior, carretera, noche, tenemos la acción y además tenemos el día. Con este tipo de guiones, por fin se consolida lo que llamamos hoy por hoy el formato estándar, la manera en la que se hace cine clásicamente en las productoras con más trayectoria. Y ahora sí, el guión es imagen y sonido. Todo lo que nosotros queramos contar, desde la acción más grandilocuente hasta la emoción más pequeña, más íntima, debe ser explorado a través de las imágenes y de los sonidos. Entonces, eso no quiere decir que no haya habido intentos de incorporar otras sensorialidades al cine. Tenemos el ejemplo de los odoramas, en donde ponían a oler perfumes en medio de una película. Esta tecnología, pues para nosotros en Colombia es el 4D, ¿cierto? Y resulta algo muy novedoso, pero eso en Estados Unidos se viene intentando desde los 50 del siglo pasado y realmente no ha tenido pues, la rentabilidad económica que se esperaba, no ha sido el boom que se pensaba. Casablanca, pues además de ser como el ejemplo culmen del formato estándar, también es un ejemplo perfecto para ver que hacer películas en Hollywood es muy difícil. O sea, si vos tenés el talento suficiente como para llegar arriba, aún tenés que lidiar con las presiones políticas y económicas que atraviesan las productoras. Y en esa época en la que se hizo Casablanca no eran poquitas porque Estados Unidos había ingresado hace poco a la Segunda Guerra Mundial. Entonces la película, además de cargar con su argumento, debía tener propaganda para el ejército, estaba limitada por un montón de leyes de censura que se enmarcan dentro del fenómeno del macartismo. Entonces, pues estas limitantes, estas barreras que la tuvieron que experimentar grandes directores también como Alfred Hitchcock, son, son como una barrera para ser traspasada, ¿cierto?
Efectivamente en Casablanca logran hacerlo muy bien, pero eso no quiere decir que los realizadores estén cómodos con todas las trabas que les pone el sistema, con todas las trabas que les pone la industria. Y paralelo a películas como Casablanca, pues hay otras expresiones y otros movimientos que, al igual que las vanguardias, pues se quieren liberar de toda esa vaina. Aparecen entonces el neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, y estos movimientos le dan importancia al libre albedrío de los autores e incluso a la improvisación. Esto pone en jaque al guión, y es muy charro que lo estemos diciendo en una clase que trata sobre el guión, pero hay que decirlo. Otro de los tips que nos da la historia del cine es que para hacer cine no se necesitan guiones, no siempre se necesitan guiones. Nos lo demuestran directores tan virtuosos como Godard y como Fellini, que en vez de partir de una guía escrita, textual, cogen de primerazo la cámara como si ella fuera la pluma con la que van a escribir, ¿cierto? La cuestión es que pues ellos eran muy tesos para los mortales como nosotros. Eh, el guión sirve mucho para depurar clichés, para depurar estructuras inconscientes que muchísimas veces surgen cuando se hace improvisación de manera desmesurada. Y por ello a nosotros nos importan no tanto los casos de Godard y de Fellini, sino los casos de cineastas, grandes cineastas, que se alejaron del formato estándar, pero que aún así partieron de la escritura para realizar sus películas. Ahora vamos a mostrar el ejemplo de Persona, del sueco Ingmar Bergman. Esta película es del año 1966, a ver si ya aparece en pantalla. Listo. Y antes de leer algunos pedazos, algunas líneas del ejemplo que ustedes pueden ir leyendo de una vez, por supuesto, lo que quiero decir de Bergman es que Bergman creció en un entorno donde reinaba el formato estándar. Él, antes de dedicarse a dirigir películas, trabajaba como codirector en televisión, tuvo muchos trabajos en la industria cinematográfica europea, en las cuales no se podía desempeñar como director, sino como guionista, por ejemplo. Entonces, él estaba muy familiarizado con este formato, pero cuando por fin le dieron la oportunidad de dirigir, de hacer sus propias películas, él se quiso liberar de estos esquemas y hacer cosas como Persona. Esta es una escena del guión que tiene en total casi como entre 60 y 70 escenas, y aquí no vemos como hasta ahora acciones. Él está completamente liberado de ese paradigma en el que la acción de manera teatral es la que manda la parada del cine. Aquí lo que vemos es una reflexión poética y filosófica en torno al acto mismo de hacer películas. Aquí debería detenerse el proyector. Podríamos esperar a que se rompiese la cinta o que el tramoyista cerrara el telón por error, o quizá que se produjera un cortocircuito y la sala quedase a oscuras, pero no es así. Yo creo que las sombras seguirían su representación, aunque el oportuno cese abreviara nuestra sensación de incomodidad. Salto un poquito hacia adelante. ¿Es así realmente, o es solo una ilusión mía creer que las sombras tienen poder, que su ira sigue viviendo sin necesidad de recurrir a los fotogramas, sin esa marcha deplorablemente meticulosa de 24 imágenes por segundo, sin esos 27 metros por minuto? Aunque sea muy difícil de creer, Ingmar Bergman lleva esta escena a la pantalla. El resumen del recorrido hasta ahora es que los terrenos del guión definitivamente son la imagen y el sonido, pero no hay un solo camino. Los caminos por recorrer son muchísimos. No hay que apegarnos solo al formato estándar, aunque obviamente hay que conocerlo. Hay todo un abanico de posibilidades por explorar. Esta era como la parte gruesa del recorrido. Ahora me gustaría, después de un viaje como este, pues ver más comentarios, ver qué otras preguntas surgen. Juanjo. Alejo, ¿cómo vas?
Excelente, estamos súper Muy parchados. divertido todo. Yo estoy aquí casi que, no, estoy parchado viendo, conociendo todo lo que nos estás contando. Bueno, en este momento no tenemos preguntas, tenemos mucha gente que nos está viendo. Creo que están muy atentos porque si hay participación, por ejemplo, Carlos Alberto nos hablaba de los guiones, de los diálogos de De Woody Woody Allen. Allen, ¿no? Los de Woody Allen. Por allí nos hace el comentario pues, de sus diálogos. Anteriormente nos habían hablado de Black Maria, que es el primer estudio. José Ignacio Prieto nos había hecho ese comentario, que es si no estoy mal, es el estudio que hace de hecho Tomás Alva Edison, ¿no? Genial. Sí, 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 Nueva York, no recuerdo dónde es una está. caja negra gigantesca. Es una caja negra gigantesca. Y bueno, por ahora por allí nos llega un nuevo comentario. ¿Qué opinas? Opinemos de los diálogos de Eso, Woody Allen. buena Claro que idea. sí. Carlos Alberto, los diálogos de Woody Allen, conectémoslos con la tradición, ¿cierto? Hablábamos en esa llegada del sonoro, ¿cierto? De muchos escritores que llegaron de Broadway a Hollywood a empezar a escribir, a hacer las películas, y esto generó que el paradigma estuviera muy marcado por un modelo teatral en el que los diálogos eran la base para la narrativa, eran diálogos muy exacerbados, así como los de Woody que a veces no paran y es diálogo tras diálogo tras diálogo durante toda la película. Woody admira mucho a un grupo de comediantes que no sé si conozcas, se llaman los hermanos Marx. Y los hermanos Marx son unos tesos en eso de hacer diálogos con doble sentido. Y es muy chévere porque vemos otro medio, ya no solo el sonido, ya no solo la imagen, otro medio que se inscribe como en este avance del cine es la radio. Buster Keaton, un comediante muy famoso de la época del cine mudo, decía que con la llegada del sonoro las películas se empezaron a hacer como si fuera radio con imágenes, ¿cierto? Tanto así que muchas veces no era ni siquiera necesario ver las películas, sino simplemente escucharlas. De ahí eso del desbalance del que hablaba entre imagen y sonido. Entonces, los Marx son uno de los máximos exponentes de esa tendencia, en la cual hay un montón de diálogo. Y Woody retoma eso, y yo creo que lo hace con mucho estilo, con mucho humor. Esto le permite ir del chiste más burdo a veces a la reflexión filosófica más encumbrada, todo eso en un devenir constante que a uno como que lo apabulla, pero hay cierto placer en esa verbalidad que a su vez es de por sí musical. A veces ni necesitan música las películas de Woody Allen porque ya solo con los diálogos pues tiene uno esa musicalidad. Bueno, Alejo, pero yo sí me estaba haciendo una pregunta en todo esto. A ver, corchen, man. Yo sí quiero saber cómo. Recuerdo que en la clase anterior hablábamos con Angie sobre intermedia, multimedia y transmedia, y hablábamos también de un juego de la interactividad, ¿sí? Yo el cine creo comprenderlo pues como multimedia, ya que pues allí están apareciendo el teatro, la música, el sonido, está apareciendo, claro, bueno, un montón de tecnología allí, etcétera, etcétera. Pero yo siento que allí pues de pronto la persona, el público que está allí está como sentada mirando. ¿Cómo podemos entender este guión entonces hacia esa línea, hacia ese movimiento que queremos ver del intermedia, el multimedia y el transmedia y esa interactividad de la que hablábamos en la primera sesión? Ok, me gusta mucho esa pregunta que me haces porque hacia allí de algún modo va direccionado el viaje y es hacia la expansión de la idea del cine y de la idea misma de la multimedialidad. El cine para mí no debe verse simplemente como una sala en la que se proyectan películas, ¿cierto? A veces esa concepción o algunas barreras que puede haber entre la producción cinematográfica para
la gran pantalla o para la pantalla chica, pues hace que haya divisiones tajantes entre lo que es la televisión, lo que es el cine, pero a mí me gusta comprender el cine como un lenguaje. El cine es un lenguaje audiovisual que atraviesa diferentes medios, ¿cierto? Y diferentes disciplinas y diferentes géneros que normalmente no tenemos en cuenta para escribir, aunque ustedes no lo crean, vean. Hemos hablado en su gran mayoría de cine de ficción, de dramas, pero si retomamos la vena de los Lumière, pues podemos escribir para documentales. La escritura de los documentales es una vena completamente distinta a la escritura para ficción. Podemos escribir para realities, para programas, etcétera, ¿cierto? Entonces, metámonos por ese lado de la televisión para llegar luego a lo que sería esa expansión de la multimedia. Y es que, Alejo, dime. pero antes de llegar allí, digamos que, entonces, ¿cuál es la importancia de ese texto? Si sirve para todos estos elementos, ¿tú por qué crees que el guión es importante allí? Yo creo que el guión es muy importante porque es una base que nos permite prever, que nos permite imaginar qué es lo que luego se va a llevar a la pantalla, pero en torno a esto hay unas discusiones muy interesantes en las cuales yo decidí como no entrometerme al decir que el guión se constituye como una forma narrativa propia, ¿cierto? Hay un lado de la discusión que dice que el guión es un género literario, como tal, y que tiene valor como género literario. Hay otro lado de esa discusión que dice que el guión es simplemente un medio para la consecución de un fin, y siguiendo eso, pues simplemente es papel que después de la producción se vota. Según esa línea, pues el guión no tendría más valor que ese que yo le acabo de dar, que es la previsión, que es el del texto como guía. Pero yo creo que ese texto va más allá y que además de ser un medio, es un fin. Uno cuando se mete a leer guiones los disfruta, ve en ellos una plasticidad textual diferente que en cualquier otro formato, diferente a la que puede encontrar en las novelas, y por ello puse precisamente el ejemplo de Persona de Bergman. Uno se lee ese guión de Persona y uno sabe que está ante una obra de arte, incluso antes de llevarla a la pantalla, y difiere en muchos aspectos de la película, o sea, no es un copia y pegado. Muchas cosas suelen cambiar de lo que está escrito a lo que se va a ver en pantalla, pero esta es una etapa para la creación y eso es precisamente lo que nos importa aquí, que el guión puede ser un primer paso, un impulsador para la creación, para explorar nuestra imaginación, para explorar nuestras ideas y ver qué se puede sacar a partir de allí. Última preguntita, porque ya vamos a ir cerrando con la idea de televisión que nos tienes. ¿Qué opinas de Breakfast at Tiffany's? La relación entre dos enamorados que poco hablan, en donde intervienen mucho las imágenes, música y actores secundarios. ¿Cómo fue hecho ese guión? ¿Tienes alguna idea de él? Yo no tengo tanto la idea del guión como tal, pero sí hay unos referentes muy bacanos a los que uno puede ir para pillar ese desarrollo de Breakfast at Tiffany's, y es, primero, esa es una novela, ¿cierto? Es Capote, una sí. novela, es una adaptación. ¿Me puede recordar cuál es que es el autor? De Capote. Capote, es de Truman Capote, ¿cierto? Hay una película muy bacana en la que se muestra un poco de la vida de Capote. En ella actúa Seymour Hoffman y muestran cómo fue esa adaptación para Breakfast at Tiffany's, y pues yo creo que esos son referentes que podemos explorar. Yo hasta ahora no he leído el guión, tengo referencia de una persona que hizo la comparativa entre el libro y la película y me dijo que la película aporta unas notas distintas, ¿cierto? Y que le gustó muchísimo más la película por la construcción del personaje que se hace en torno a la figura de la protagonista. Como que hay allí muchos más detalles. Por ejemplo, una de las escenas más bonitas de esa película, que es cuando ambos se meten
a una tienda de curiosidades y se roban varias cosas, entre ellas unas máscaras. Ahí no hay mucho diálogo, es una escena muy erótica en la que todo se dice a través de la mirada delictiva de robar estos pequeños objetos curiosos. Pues eso no aparece en la novela, eso es cosecha del guión, de la adaptación. Entonces es muy bacano ver las cosas que se le sumaron, ver lo que le aporta la película a la novela. Bueno, ¿por qué no entramos un poco? Por allí vamos otras preguntas, pero ya les vamos a dar más espacio para que vayamos entrando y avanzando ya. ¿Qué nos ibas a contar sobre el guión y ese tránsito hacia la televisión y las nuevas formas? No ¿Qué sé. te parece? Yo creo que pues, nos hemos divertido mucho hasta ahora, pero en vez de escuchar mi voz por un ratico, pongamos un ejemplo que es muy importante que lo miremos. Y este ejemplo nos va a detonar, yo creo que todo lo que iba a hablar sobre televisión y sobre esa llegada a la interactividad. Dame un segundito, porfa. Dale, tranquilo. Mientras vos vas en eso, pues yo puedo ir adelantando un poco sobre lo que iba a decir acerca de la televisión. O ya está. No, no, dale, ve contando. Vale, pues lo que pasa es que nosotros hoy vemos series que están demasiado bien hechas, series que uno dice, carajo, esto es una obra de arte, series como Breaking Bad, Mad Men, y pensamos que la televisión está como en sus años dorados, ¿cierto? Pero esa es una forma distinta de hacer televisión. La televisión como fue concebida en sus inicios y sus años dorados dentro del contexto estadounidense van más o menos desde los 40 hasta los 60. Y con la llegada del Internet, que empieza a ser una realidad a partir de los 80, todo este sistema de televisión tradicional que está mediado por las mismas limitaciones, por la misma censura que hay en el sistema de Hollywood, pues eso empieza a desgastar mucho las producciones como tal, y parece que la televisión es algo que está mandado a empacar con la llegada del Internet. Sin embargo, ocurre un cambio de paradigma y es gracias a una huelga de guionistas. Los guionistas como que son un gremio muy pormenorizado dentro de la industria cinematográfica, les dan mucho palo y a los guionistas de los canales tradicionales que tenían una forma de producción muy jodida porque empezaban a escribir los capítulos, empezaban a actuar los capítulos, pero no esperaban a que la serie o el programa estuviera terminado para empezar a emitirlo, sino que lo empezaban a emitir al mismo tiempo que se estaban haciendo los programas. Entonces eso establecía unos ritmos muy pesados para los guionistas y ellos se van a huelga y dicen, no aguantamos más esta forma de trabajo y la paga pues tan poca que nos dan por escribir, como si escribir un guión para un reality no valiera tanto como escribir un guión para una película de ficción, ¿cierto? Eso hace que los contenidos de muchos de estos programas a los cuales los guionistas renuncian o están en paro, pues disminuyan mucho la calidad y no tienen más contenido para mostrar. Entonces la atención se empieza a centrar sobre canales que en ese entonces, en los 80s, no eran muy conocidos. HBO. HBO siente un paradigma distinto de producción televisiva porque pues en HBO los que pagan no son los que meten la publicidad, los que pagan son los televidentes. Y las series para hacerlas, pues, o sea, primero se hacen completas, luego se emiten. Entonces esto le da muchas más libertades a los guionistas, se pueden tocar temas distintos, temas tabús, temas políticos, sexo, y se puede también explorar diferentes estructuras narrativas. Vamos a verlo, ¿qué, Alejo? Dale.
Eso que acabamos de ver se llama HBO Voyeur y es la forma en la que HBO, incluso ya después de haber sentado ese paradigma distinto de producción del cual salen series como Los Soprano, dice vamos a ir más allá, vamos a explorar con la interactividad que nos ofrece la Internet. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es toda una campaña publicitaria, donde primero se cogió un barrio de Nueva York y se le empezaron a repartir volantes a las personas que había cerca para que fueran a una dirección específica. Cuando ellos llegaron a la dirección, a la hora indicada, se empezó a proyectar sobre un edificio eso que nosotros acabamos de ver, como si el edificio lo hubieran mochado a la mitad y se viera el interior de los apartamentos. Y lo que vemos en esos apartamentos son 8 historias distintas que cada una pues tiene su independencia. Hay una en la que al parecer va a haber como una orgía, hay otra en la que la esposa está a punto de matar al marido, pero entre ellas se empiezan a relacionar. Esto no fue simplemente como un performance público, sino que además se conectaba con una página de internet en la cual aparecían la misma proyección, uno podía escoger cuál de las historias que estaban ocurriendo en esos apartamentos quería ver y las relaciones específicas que había entre uno y otro apartamento. El televidente al mismo tiempo podía escoger entre diferentes bandas sonoras disponibles y eso venía complementado por una aplicación para celular en la cual había tomas detrás de cámaras, había grabaciones de cámara nocturna y un poco más de biografía sobre los personajes que aparecen en cada uno de los apartamentos, para terminar toda esta experiencia interactiva en la que la televisión se funde con la web. HBO transmitió una película que se llama The Voyeur o El Mirón, en el que pues, se inspiraba un poquito en Blowout de Brian De Palma y también en La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock. Un vecino mirón, así como nosotros que acabamos de ver pues, este video, mira cómo se está llevando a cabo un crimen en el apartamento de un vecino y el vecino lo descubre mientras eso está pasando. Este es el ejemplo perfecto de interdisciplinariedad, del lenguaje del cine llevado a la interactividad de las redes, a los hipervínculos y a los hiperenlaces que habíamos visto con Angie la sesión pasada. Y lo más bacano de todo esto, como ya les había dicho, es que es una promoción publicitaria. La forma de HBO de decirle al mundo, nosotros no somos televisión, somos HBO. Alejo, ¿cómo vas? Tú nos tenías planteado un ejercicio. ¿Quieres compartirlo? Porque ya vamos a ir cerrando, ya vamos terminando la sesión de hoy. Empezar pues agradeciéndote pues que nos estés compartiendo todo esto. Vamos a intentar responderles por medio del mismo chat todas las preguntas que nos están haciendo en este momento. Ahora sí tenemos muchísimas. De una. Qué bueno que haya tanta participación y comentarios. Recuerden que vamos a estar todos los jueves a las 5 de la tarde. Nuestra próxima sesión es sobre, Alejo, ¿de qué vamos a hablar? Nuestra próxima sesión es sobre redes sociales, fanfiction, y en ella nos va a acompañar la youtuber Valen Quiseno. Va a estar muy entretenida para que se conecten también. La idea es que vayamos relacionando todos estos medios que vamos viendo acá y cómo podemos sacar ventaja, por ejemplo, del guión. Aquí Camila Huelva nos dice que le parece súper importante el guión, sobre todo cuando estamos hablando de transmedialidad, ¿sí? Porque los contenidos de los que estamos hablando se están intermezclando y de pronto esa impronta o esa improvisación que hablaba Alejo anteriormente puede llevarnos a algunos clichés y algunos errores. Bueno, aquí les vamos a dejar el ejercicio que nos invita Alejandro a hacer. Perfecto, les voy a ir explicando. Pues a lo largo de este recorrido, un poco convulso, como lo es la misma historia del cine, hemos visto esencialmente 3 innovaciones técnicas que marcan la parada de una revolución para este arte.
El primero sería la cuestión de las imágenes en movimiento, el hecho de poder capturar imágenes en movimiento y reproducirlas. La segunda innovación tecnológica sería la del sonoro, cuando hablamos de los diálogos. Y la tercera innovación, que por temas de tiempo pues quedamos un poco cortos, es la de la interactividad, pero yo creo que esa se puede complementar muy bien si visitan nuestra sesión anterior, en la cual Angie estuvo hablando de inter, multi y transmedialidad. Entonces, la idea es que a partir de una de estas innovaciones técnicas de las imágenes en movimiento, el sonoro o la interactividad como principios, ustedes mismos desde sus casas creen una historia o enriquezcan sus proyectos, sus ideas para la producción de contenidos culturales desde las posibilidades que plantean una o pues cada una de estas innovaciones técnicas. Nosotros vamos a estar muy pendientes en nuestro correo corporacionalmenar@gmail.com por si cualquiera de ustedes quiere compartirnos los resultados de los ejercicios, si quieren profundizar en alguno de los contenidos, vamos a estar súper pendientes a todo lo que nos llegue. Así es, Alejandro. Bueno, agradecerles a todos por estarnos acompañando el día de hoy. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este grato momento. Espero que haya sido de su gusto. Los esperamos dentro de 8 días para que hablemos de YouTube, de fanfiction y de todas estas nuevas formas narrativas que aparecen allí. De antemano, muchísimas gracias. Alejo, súper Muchísimas bien. gracias por estar aquí. Fue una experiencia muy bacana recorrer este viaje con ustedes. Espero podernos ver pronto. Bueno, muchachos, hasta luego. Alejo, estamos hablando. Hasta luego.